Buenos días. Veo que han llegado bien de hora, ¿no? Tenemos suerte que los móviles ya se cambian solitos de hora, ¿no? Antes de empezar, vamos a saludarnos juntos. ¿Sí? Buenos días. Espero que hayan descansado bien. Ha llegado la primavera, pero todavía hay fresco. Entonces, cuídense la salud, ¿vale? Y este domingo, pues, como cada domingo, vamos a dedicar este tiempo al Señor, a su palabra, sobre todo a aprender qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Entonces les pido, por favor, vamos a comenzar, como siempre, orando juntos. Bendito Padre, que vives y reinas, te damos gracias, Señor, por tu salvación, por tu perdón, por darnos paz para contigo, Señor, sobre todo por hacernos tus hijos verdaderamente, porque los hijos de Dios sabemos que no son engendrados por voluntad de la carne, por voluntad de la sangre o por voluntad de varón, sino de tu voluntad, porque tú, de tu santa y bendita voluntad, nos hiciste renacer no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es gracias a ti que hemos venido a ese nuevo nacimiento, que no es otra cosa que comprender la obra de Jesús, tu Hijo, en la cruz. Que Él se hizo hombre y habitó entre nosotros y vivió una vida de perfecta obediencia a ti durante 33 años y llevó a cabo la obra de redención, muriendo en aquella cruz, derramando su preciosa sangre, perdonó todos nuestros pecados. Cuando fue sepultado, durante 3 días predicó a los espíritus encarcelados y resucitó. Resucitó, como dices en tu palabra, para nuestra justificación. Resucitó porque Él no era cualquier hombre. En este mundo el hombre muere y cada día está más muerto, más putrefacto. Pero Él resucitó y al tercer día, Él murió al tercer día, resucitó con poder y con gloria para que todo aquel que en Él cree también sea resucitado en el día postrero. Por eso, Señor, esa es nuestra esperanza y queremos que tú nos ayudes en nuestras vidas, no solo para que esto se quede en un conocimiento básico, de letra. Necesitamos que tú lo grabes a fuego en nuestros corazones y que cada día vivamos con esa esperanza, que si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él, y que este cuerpo de humillación será transformado en cuerpo de gloria, que este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Y algún día nosotros podremos decir: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Por eso, Padre Santo, ayúdanos para que en esta iglesia se predique solo y únicamente esa palabra de vida, esa palabra que da aliento, que da abrigo, refugio, consuelo y vida. Ayuda para que cada uno de nosotros seamos luz y sal en un mundo que está cada vez más en tinieblas y en un mundo que está cada vez más podrido. Guarda, Padre, nuestros corazones y ponemos en tus benditas manos este tiempo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, acompáñenme con sus Biblias, por favor. Nos vamos a ir a Lucas, San Lucas, capítulo 23. San Lucas, capítulo 23. Hemos empezado un pelín tarde. San Lucas, capítulo 23. Les voy a leer yo, hoy vengo en plan egoísta. Voy a leer yo, solito todo, desde el versículo 26 hasta el 47. San Lucas, o Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos desde el 26 al 47. Les leo. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él.
Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Versículo 47, lo leemos juntos. Vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. No tengo que explicar cuál es el tema, ¿no? Hoy, según la tradición, y no según la tradición, verdaderamente tal día como hoy, porque recuerden que la Semana Santa se celebra siguiendo el calendario hebreo, el calendario judío, que es un calendario lunar, no solar como el nuestro. Por eso sabemos perfectamente en qué día murió el Señor Jesucristo, el día que se celebraba la Pascua, ¿no? El día 14 del primer mes, según el calendario hebreo. Por eso la Semana Santa no coincide siempre en nuestro calendario en las mismas fechas, se mueve, suele coincidir entre finales de marzo, primeros de abril. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, porque tiene que coincidir con el calendario judío, con el calendario hebreo, porque fue el día de la Pascua cuando el Señor fue entregado y fue ejecutado vilmente en aquella cruz. Para representar ese cordero que tenían que comer los judíos ese día de la Pascua, ese cordero que representaba la salvación, como aprendemos en Éxodo capítulo 12, versículo 12, que dice que el Espíritu de Dios pasaba por las puertas, por las casas, y donde había sangre no había muerte. Eso significa pasar. Pascua es esa palabra, pasar. Dios pasó de ellos y no hubo muerte en ellos, y después los sacó de Egipto. Cada día de Pascua los judíos recuerdan eso, que un día Dios pasó de ellos, no les hizo daño, no hubo mortandad, y que salieron de Egipto. Pero a nosotros, el día de la Pascua, nos recuerda que Cristo murió por nosotros, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Juan Bautista testificó, señalándole en el río Jordán y diciendo: este es el que Dios había preparado, no un cordero animal, bestia, no, es un hombre, porque el que tenía que morir por nosotros es un hombre, porque nosotros no somos ovejas, ni borregos, bueno, algunos sí son un poco borregos, pero tenía que morir por nosotros un hombre. En definitiva, nosotros queremos recordar hoy, porque la semana que viene, el domingo, será el domingo de resurrección, el día que Jesús resucitó, pero nosotros estaremos en el centro de retiro terminando seminario, escuchando la palabra por el pastor Juan Riz, si Dios permite, y donde muchas personas podrán recibir el regalo de la salvación, si Dios quiere. Por eso hoy quiero compartir esta palabra en este día domingo de Ramos, que se le conoce, ¿no? La entrada triunfal de Jesucristo. Él entró como un príncipe montado en un pollino, en un burrito chiquitito, donde todo el pueblo empezó a tirarle las ramas de palma y de olivo que encontraban por el camino, y le dijeron: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le estaban diciendo: Hosana, Hosana, esa palabra quiere decir: o sálvanos ahora.
Pero pasaron pocos días. Cuando todo ese mismo pueblo, como dice San Mateo capítulo 27, versículo 25, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miren, los hombres somos tan volátiles, ¿verdad? Los hombres somos tan movibles y sobre todo las grandes multitudes son tan efímeras que por un lado te pueden gritar hermoso, guapo, precioso, te queremos, y en pocos días decirte muérete. Te odiamos, escupirle y crucificarle como si fuese un vil pecador, cualquiera de los asesinos de este mundo. Entonces, un consejo que les doy: no se fíen de las multitudes. No se fíen de las multitudes. El Señor nos llamó a los cristianos manada pequeña. Significa que el Señor sabe que muchos dirán, Señor, Señor, Mateo 7, 21, ¿no? Señor, Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, grandes multitudes, Señor, Señor. Pero el Señor dice, no son muchos, son pocos los que se salvan. No son muchos los que entran por la puerta estrecha, son pocos los que la hallan. Entonces las multitudes son fácilmente engañables. Tengan cuidado, ¿vale? Hoy quiero que aprendamos las 7 frases que Jesús dijo en la cruz. 7 frases que Él clamó y que tienen significado para hoy, tanto como para hace 2000 años. Y tenemos que aprender qué significa cada una de esas 7 frases. No es casualidad que fueran 7 frases. Sabemos que el 7 en la Biblia representa el número de la plenitud, ¿no? 7. Pues esas 7 frases van a ser 7 enseñanzas para nosotros y que debemos recordar, no hoy, porque es Domingo de Ramos, o la semana que viene, porque es Domingo de Resurrección, sino que debemos recordarlo cada día de nuestras vidas, porque Él salvó nuestras almas del hoyo de corrupción. ¿Vale? ¿Sí, hermanos? En primer lugar, como dice aquí Lucas 23, este pasaje, hay otros pasajes que nos relatan la crucifixión en Mateo, en Marcos, pero yo prefiero aquí, yo prefiero Lucas, es un poco más extenso y más detallado, y iremos a los diferentes evangelios para ver esas 7 frases, porque las 7 frases no se encuentran en Lucas, se encuentran entre Mateo, Lucas, Juan, ahí vamos a ir buscando de lado a lado para que las veamos en su contexto y en su plenitud. Pero quiero resumirles brevemente lo que ocurrió en aquel día. O sobre todo en aquella semana, porque fue una semana, como se le conoce, semana de pasión y gloria, ¿sí? Es importante esa semana, fue la semana más importante, la semana crucial. El entrar como triunfante, glorioso Salvador, que ocurrió ese día, ese Domingo de Ramos, es para nosotros, ¿no? Fíjense si fue importante que Juan le dedica prácticamente la mitad de su evangelio a esa semana. A una semana de Cristo, Juan le dedica prácticamente la mitad. Los otros evangelios también dedican buena parte para esa semana. Y lo que ocurrió durante esa semana nos enseña el mensaje de Cristo y nos enseña sobre todo la voluntad de Dios para nosotros. En primer lugar, que Jesús no vino a salvar a los justos, sino que vino a salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y que sobre todo tenemos que tener cuidado con una cosa llamada la religión, porque la religión mata. Esa ciudad en esa fecha estaba llena de religiosos. Recuerden, la fiesta de la Pascua era la fiesta más importante para el hebreo, para el judío. Había 3 fiestas fundamentales donde todo judío tenía que ir a Jerusalén, y la Pascua era la principal. En esas fechas toda la ciudad estaba engalanada, bonita, adornada, llena de gente que venía a celebrar la fiesta de la Pascua. Se calcula que alrededor de 1 millón de personas estaban en aquella ciudad en esa época, en esas fechas. Después la ciudad mermaba. Suele pasar como las ciudades españolas costeras. En verano se multiplican, ¿no? Puede haber miles y miles y miles. Luego llega el invierno, ya como no es temporada de playa, hay muchísima menos gente. Pues en Jerusalén pasaba lo mismo. En la fiesta de la Pascua estaba una ciudad abarrotada de gente. El Señor entra en Jerusalén, como les he recordado, es recibido como el Salvador, pero van pasando los días y un ambiente se enrarece. Empieza a comenzar el sí que viene antes de que te digan muérete o crucifícale, como le dijeron. Jesús empieza por ejemplo, a dar, digamos, otra versión de Él. No es otra versión, es su carácter. Por ejemplo, cuando tira las mesas de los cambistas, cuando entra en la explanada del templo con un látigo y empieza a zurrarles a todos y a tirar las mesas de monedas, a decir que vosotros habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Ese carácter de Cristo no lo conocían. Dice, pero bueno, qué bicho le ha picado a este, ¿no?
porque el Señor tenía celo de la casa de su Padre. Y poco a poco se van atando los cabos para que llegue la sentencia. Lo único que faltaba también, como lo relata por ejemplo Juan, es la venta de Judas Iscariote. Él había decidido en su corazón entregar al Señor. ¿Saben por qué? Porque veía que el negocio se le acababa y él, como era ladrón, dijo, pues tengo que sacar algo más antes de que se termine esta fase de mi vida, esta etapa de mi vida, después seguiré con otra cosa. Él decidió, bueno, voy a sacar lo que me queda. Lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Saben lo que costaba 30 piezas de plata en la época de Cristo? Un esclavo. Un esclavo herido de muerte. Imagínense el precio del apreciado, dice la Escritura. Jesús va a orar al Monte de los Olivos, un lugar concreto llamado Getsemaní. En aquel lugar, Getsemaní significa aceite prensado, porque el Señor también sería prensado. Sería prensado su corazón, aflicción, dolor. Orando, le pide al Padre, Padre, si esta copa puede pasar de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que en 3 ocasiones él ora así, su sudor como gotas de sangre. En 3 ocasiones va a ver a los discípulos porque les ha pedido, por favor, velad y orad conmigo porque estoy triste hasta la muerte. Fíjense, esos discípulos que lo amaban tanto, no pudieron orar con él. Se durmieron. El Señor les recrimina, pero ni siquiera habéis podido orar 1 hora. ¿Cuánto oran, hermanos? ¿Cuánto oramos? El Señor les recrimina, ¿no habéis orado ni 1 hora? ¿No habéis orado conmigo? Estáis muertos de sueño. Dice que incluso en una de esas ocasiones no sabían qué responderle porque estaban como cuando tú estás bien cuajado. Que te, oye, que sí, que ahora voy a orar. ¿Sí? Que no sabes ni qué hablas. Ellos estaban así de dormidos. Su espíritu también estaba dormido. Pero el Señor sabía lo que le iba a ocurrir. Llegan las huestes, con antorchas, con palos, con espadas, con tridentes, no sé con qué llegaría ahí toda aquella recua, pero lo que sí sabemos es que venía encabezada por un tal Judas, le da un beso al Señor en la mejilla, el Señor le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El Señor es atrapado, es llevado, juzgado y sentenciado a muerte. La muerte, digamos, preferida de la época, crucifixión. ¿En qué consiste esta crucifixión? Bueno, consiste en que te cuelgan en un madero, y te dejan morir. Unos mueren de hambre, otros mueren por asfixia, pero mueres. El que es crucificado sabe que ya no va, sube vivo, pero bajará muerto. No es una muerte no es un acto de que te puedas librar. En ese momento Jesús lleva la cruz. Algunas películas muestran a Jesús llevando una cruz completa. No, eso es ficción. Lo que Jesús llevaba era un travesaño, la madera que lo atraviesa, porque el palo, el mástil donde se colgaban, estaba siempre fijo en el mismo lugar. Recordaba siempre que allí habría ejecuciones. Lo que llevaba el Señor era un travesaño, una traviesa. Suele pesar entre 30 y 50 kilos de peso, no es poco. Porque una cruz entera, ¿saben cuánto puede pesar? 150 kilos. ¿Ustedes se imaginan al Señor Jesucristo, todo su cuerpo lacerado y cargando una cruz de 150 kilos? Ni Hulk Hogan. ¿Y por qué se llevaba cruz? Es curioso, hoy en día hay una palabra que estamos escuchando mucho, Estrecho de Hormuz. ¿Lo escuchan en las noticias? El Estrecho de Hormuz. Es por donde pasan supuestamente todos los barcos de petróleo que salen de Irán. El Estrecho de Hormuz, famoso porque está cerrado y nosotros pagamos más por el combustible. Bueno, esa palabra Hormuz es cruz en persa. Esa palabra fue sacada, ¿saben por qué? Porque los romanos no inventaron la crucifixión, ya lo hacían los persas. Crucificaban a la gente en las entradas de las ciudades para que viesen cómo se les trataba a los malhechores, para que si había algún ladrón o algún secuestrador o algún asesino, antes de hacerlo en esa ciudad, tuviese cuidado y que supiese que no se andaban de rositas. Entonces, la palabra cruz es Hormuz en el persa, de esa palabra viene. Y se trataba de que ese hombre era colgado en un travesaño y se dejaba morir. También había 2 crucificados a los lados, ¿verdad?, de Cristo. Dice que fue crucificado desde la hora 9 hasta la hora 6, significa desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 horas el Señor Jesucristo estuvo en aquel madero colgado. Dice que los gobernadores, hemos leído, ¿no?,
Los gobernantes, versículo 35, se burlaban de él, los soldados se burlaban de él, los que estaban crucificados a los lados también se burlaban de él. Se quedó solo. ¿Los discípulos dónde estaban? Como dice Isaías 53, cada cual se apartó por su camino. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Ellos se dispersaron por temor a ser también asesinados, ejecutados. Y el Señor se quedó solo en aquella cruz. Durante esas 6 horas, 7 palabras Él mencionó. Vamos a ir viendo una por una. Lucas 23, 32. Primera frase que Jesús dijo en la cruz. San Lucas capítulo 23, versículo 32. Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, el Gólgota, también tiene ese nombre, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ya estaban allí crucificados. Esa imagen representativa, ¿no? 3 cruces, una más grande en el medio. La del medio no era más grande. Esto también es un invento. Eran iguales las 3. Eran 3 cruces iguales. No es que la de Jesús sea más grande porque Él es más grande, no. Eran 3 cruces, lo que pasa es que Él sí estaba en medio. Es curioso que lo pusieron en medio de 2 malhechores. Es por varios motivos. En primer lugar, para que se cumpliese la Escritura, que también dice Isaías 53, que dice que Él fue contado con los impíos, con los malvados. Ser contado con los malhechores. Y el ser crucificado en medio representaba que Él era el peor de esos 3 que estaban allí muriendo. El que estaba en medio es el peor, es como el cabecilla. Y yo siempre les recuerdo, es que aquella cruz, ¿saben para quién era? Para Barrabás. Barrabás tenía que haber muerto en ese día en lugar de Cristo. Por eso Poncio Pilato lo sacó a Barrabás, sacó a Jesús para darles a escoger de que liberasen a uno, porque en la fiesta de la Pascua era tradición liberar a un preso. Y Poncio Pilato pensó, porque quería liberar a Cristo, yo voy a sacar al peor que tengo en la despensa de malhechores. ¿Para qué? Para que no haya duda y liberen a Cristo, porque si saco uno que no es tan malo y lo comparo con Jesús, a lo mejor se confunden, ¿no? Entonces voy a sacar al peor de todos, al peor de los peores, para que se decidan por el Señor, o sea, por Cristo, por Jesús. Pero fíjense cómo son los hombres que dijeron que soltasen a Barrabás, a Barrabás. Entonces Barrabás aquel día fue librado de la muerte. Y su cruz, ¿quién la cargó? Cristo. Entonces podemos decir, Barrabás es nuestro representante, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque ¿quién merece el infierno? Tú y yo merecemos el infierno. ¿Quién merecía morir aquel día? Barrabás, con sus compañeros, con sus compinches, con el de la derecha y el de la izquierda. ¿Pero quién murió? El justo, el santo, el bueno. Bien, hermanos, versículo 34. Jesús comenzará a hablar en aquel lugar, porque Él hablaría y enseñaría hasta el final, hasta el día de su muerte. 34, lean conmigo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Sí, lo sabían muy bien lo que estaban haciendo. Se estaban cumpliendo los deseos del Sanedrín, los deseos de los fariseos, saduceos. En aquel día se estaban frotando las manos de gusto, de placer. Por fin lo vemos morir, porque las Escrituras nos recuerdan que una y otra vez le ponían delante trampas para hacerle caer y encontrar algo para acusarle y matarle. Mucho tiempo habían andado detrás. Llegó el momento en que se cumplió su deseo. El Señor moría. ¿Sabían lo que hacían los romanos? Claro que sabían lo que hacían los romanos. Disfrutan ejecutando, sobre todo a un extraño. Recuerden, los romanos eran invasores, estaban ejecutando a un judío, para ellos era un placer. Y lo hacían demasiado bien. Como vemos, por ejemplo, en la película de la Pasión de Cristo, de Mel Gibson, ¿no? Esa película que es tan realista. Ellos disfrutan haciendo el mal. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Estaban clavando a un hombre. Le estaban llevando a la muerte. Pero estoy seguro que todos los hombres que ellos crucificaron, porque Jesús no sería ni el primero ni el último,
en visitar el Gólgota, pero estoy segurísimo que ninguno dijo esa palabra. De todos los que aquellos fueron crucificados, me imagino expresiones de, no, por favor, ayudadme, ay, no. Otros les insultarían, no, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías si te amarrasen, te abriesen los brazos, te atravesasen con clavos las muñecas, con un dolor indescriptible, te escupiesen, te abofetearan? ¿Qué saldría de tus labios? Algunos dirían muchas palabrotas, ¿no? Si me suelto os vais a enterar como coja. La rabia, el dolor, la impotencia. ¿Sí? Yo creo que de ninguno de nosotros saldría, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso esta frase es tan sublime. ¿Por qué? Porque allí lo que estaba haciendo el Señor era orar por aquellos que lo odiaban. Estaba clamando al Padre misericordia por aquellos que le estaban llevando a la muerte. Y estaba cumpliendo en sí mismo la máxima de todo cristiano. ¿Cuál es? Dejamos el marcapáginas aquí. Vámonos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 43. Mateo 5, 43 al 44. Vamos a leer juntos. O sea, Mateo capítulo 5, versículo 43, 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta enseñanza comenzó en un monte del Señor su ministerio, el famoso Sermón del Monte. Él está enseñando acerca de todos los temas, desde el pecado, la oración, está enseñando de la ofrenda, está enseñando del perdón, está enseñando del verdadero reino de los cielos. Que el reino de los cielos no consiste en hacer la obra de Dios aparentemente, sino de un corazón que ama y adora al verdadero Dios. Pero se imaginan que aquí el Señor está enseñando en este Sermón del Monte, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y alguna persona que ha escuchado ese Sermón del Monte se encuentra a Jesús siendo crucificado y maldiciendo a los romanos. ¿Sí se entiende, no? ¿Qué habría pasado? ¿No era este que decía que había que amar a los enemigos? ¿No era este que decía que había que orar por ellos? Nosotros podemos ser así. Nosotros podemos alabar mucho a Dios y todo lo que ustedes quieran, pero luego ciertamente no somos perfectos. Y aparece en nosotros una cosa llamada hipocresía. Aparentamos ser una cosa que luego realmente no somos. Yo creo que todos somos hipócritas en ese sentido. Nadie se muestra tal y como él es. Nadie. Porque no desconocemos lo feos que somos por dentro. Somos muy feos por dentro. Por fuera algunos somos más guapos, otros sois más feos, pero realmente por dentro todos somos feos. Y nadie se muestra tal y como es él. Unos parecen más simpáticos, más agradables, pueden sacar más ese fingimiento, eso es lo que significa la palabra hipocresía, fingir. Porque recuerden, la palabra hipocresía viene del teatro romano y del teatro griego, cuando unos actores se ponían máscaras y hacían parecer ser algo que no eran. Por eso les llamaban hipócritas, actores. Y es lo que somos algunos de nosotros, actores. En nuestra vida aparentamos ser cosas que realmente no somos tan amables, realmente no somos tan cariñosos. Estamos haciendo un esfuerzo por sacar eso de nosotros, porque lo que hay en nosotros es otra cosa. Pero lo que había en el Señor es lo que había en el Señor. En Él no hay doblez, en Él no hay doble rasero, en Él no hay maldad. Por eso aquellos que le estaban matando, aquellos que le estaban llevando a la muerte y estaban disfrutando con ellos, Él solo podía tener unas palabras para ellos. Oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué mala es la ignorancia, ¿no? Desgraciadamente la ignorancia mata. La ignorancia mata. Ellos no sabían lo que estaban haciendo realmente. Ellos sabían lo que estaban haciendo físicamente. Estaban llevando a cabo
una ejecución. Y disfrutaban con ello, pero no sabían a quién estaban ejecutando. Porque si hubiesen sabido en algún momento quién era aquel, para ellos, pobre desgraciado o pobre desdichado, si hubiesen sabido que era el Dios Todopoderoso, encerrado en un cuerpo débil humano, no le habrían tocado ni un pelo. Pero no sabían lo que hacían. Por eso el Señor quiere a decirle a Dios, perdónalos. No saben que yo soy el que soy. Esas palabras también, como dice Isaías, Él iba a interceder por los pecadores, incluidos por los que le estaban matando. Los judíos, como Pedro le recordaría en Hechos capítulo 3, sí lo crucificaron, los líderes de la nación, estaba diciendo Pedro, lo crucificaron por ignorancia, no sabían lo que estaban haciendo. Pero lo que tampoco sabían es que eso que estaban haciendo también ya estaba preparado por Dios para que lo hicieran. Entonces lo que se estaba llevando a cabo allí no era otra cosa que el propósito de Dios. Y Cristo, en esta primera frase que Él menciona en la cruz, es el propósito de su corazón. El propósito de Dios para todos los hombres, perdón. Porque Dios, ¿a quién quiere perdonar? ¿A quién quiere perdonar? ¿A los guapos? ¿A los listos? ¿A los ricos? ¿A quién quiere perdonar Dios? Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvar a todos los hombres, porque Él no quiere que vayan al infierno. Mateo 25 dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Dios sabe cuán terrible es. Él lo creó para el diablo y para sus ángeles. Dios no lo creó para el hombre. Por eso estas palabras que Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, también tienen que ser palabras de nosotros en nuestro corazón, porque saben que día tras día a nosotros nos ejecutan. No físicamente, pero sí verbalmente. Nos difaman, nos desechan, nos insultan, nos apartan. ¿Sí o no? ¿No les pasa eso? Porque si no les pasa eso, entonces es que no estás viviendo como un verdadero cristiano. Cuando tú vives como un verdadero cristiano, en los otros solo despiertas una cosa. ¿Saben qué es? Rechazo. Es lo que provocaba a Cristo. Cristo provocaba que se le rechazara. ¿A quiénes? Los judíos, los fariseos, los escribas, todos le rechazaban. Cristo también provocaba seguirle. Nosotros cuando nos identificamos con el Señor, ¿qué ocurrirá con un mundo que rechaza a Dios? ¿Qué ocurre cuando tú dices que no estás a favor, por ejemplo, del matrimonio homosexual? Porque los cristianos no debemos estar a favor de algo antinatural. No lo digo yo, lo dice Dios. Que es algo antinatural y que Dios lo aborrece. Hay un montón de pasajes en la Biblia que hablan en contra de la homosexualidad. Y cuando un cristiano se proclama o se identifica, no, yo estoy en contra de eso. ¿Tú qué eres? Un fanático. Cuando tú te pronuncias en contra del aborto, ¿tú qué eres? Un fanático. Cuando tú te posicionas en contra del feminismo, tal y como hoy lo están vendiendo, porque están diciendo que la mujer tiene que ser igual al hombre, es imposible. Somos diferentes. Basta con mirarnos para vernos que somos diferentes. ¿O no? Totalmente diferentes. Por dentro y por fuera. Y me atrevo a decir que somos más diferentes por dentro que por fuera. Porque las mujeres vienen de Venus y los hombres somos de Marte. Pero cuando tú hablas eso a las personas, ellos que dicen, fanático, extremista, y no te apedrean porque no hay piedras, si no te apedrearían. Eso es lo que el mundo hoy. Nosotros tenemos que tener amor para ellos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen cuando maldicen a Cristo, cuando maldicen a Dios, cuando maldicen nuestra creencia, cuando maldicen todo lo que representa o se identifica con Dios. Ellos no saben lo que están haciendo. ¿Saben por qué? Porque algún día ellos morirán y ¿saben qué? Se van a encontrar con ese Dios todopoderoso a punto de establecer juicio sobre ellos. ¿Y entonces qué dirán? ¡Ups! Es verdad, Dios existe. Demasiado tarde, les dirá Dios. Demasiado tarde. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso nosotros ahora debemos manifestar en nosotros el ¿qué? El amor de Cristo. ¿Y dónde se ve el amor de Cristo? No se ve, como él dijo, ¿qué provecho tiene si amáis a los que os aman? Ahí no hay nada. Si tú amas a los que te aman, ¿es algo prodigioso que yo abrace y bese a mis hijas? Estaría bueno que no lo hiciera, ¿no? Son mis hijas. ¿Que no lo haga con mi esposa? Es mi esposa. Es la que amo. No amo ninguna más. Bueno, mi madre. Es mi madre. Mi esposa.
Son mis hijas. No tengo ninguna recompensa por hacer eso. Es de cajón, viene en el pack. Pero ¿y amar a los que me odian? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo yo amar a alguien que yo sé que le caigo mal? Alguien que no me mata porque no puede. Eso se hace si tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú tienes que amarle. Estás llamado a amarle como Cristo nos enseñó mientras era atravesado con los clavos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esta primera frase, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? Que tenemos que dar testimonio de que somos cristianos verdaderos, porque eso es la palabra Cristo, o cristiano, un pequeño Cristo, una pequeña imagen del Señor. Y si Él perdonó a aquellos que estaban llevándole a la muerte, nosotros también tenemos que llevar ¿a quiénes? ¿Amar a quiénes? A los que nos ultrajan y nos persiguen, como dice Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas, ¿no? La última de ellas. Bienaventurados sois cuando por mi nombre o por mi palabra os vituperen, os persigan diciendo contra vosotros toda clase de males, mintiendo. Nosotros somos bienaventurados cuando somos perseguidos por el Señor. Pero también somos bienaventurados cuando perdonamos a esos que nos persiguen y cuando oramos por ellos y cuando les amamos y si fuese posible traerlos a Cristo. Hay muchas historias que nos enseñan ese amor cristiano verdadero. Una de ellas, por ejemplo, de Gene Elliot, ¿no? Este estadounidense que era predicador misionero que se fue a la selva del Amazonas, ahí en Ecuador, la selva ecuatoriana, a una tribu a predicarles la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Murió atravesado por una lanza indígena. Él y sus amigos que fueron a predicar el Evangelio. ¿Pero qué ocurrió después? Su viuda, con el resto de las viudas, volvieron allí. ¿A qué? Con un comando. Fueron con un comando de soldados estadounidenses con ametralladoras y arrasaron la tribu. Fueron con la Biblia a predicarles del amor de Cristo. Eso los volvió locos a los de la tribu. Pero ¿cómo? Si nosotros matamos a tu marido, yo mismo lo atravesé con una lanza. Y ella vino con el perdón, el amor, la misericordia. ¿Qué ocurrió? Todos se convirtieron. El mismo jefe de la tribu se hizo misionero. Esto es una historia real, lo pueden ver, hay una película incluso. Se llama la película El final del Espíritu. Es un ejemplo de amor del Señor a los que te odian. Ellos le quitaron lo que ella amaba, su marido. Le quitaron el padre a su hijo, porque tenía hijo. Ellas los amaron. Eso es el Señor. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Compadre, perdónalos que no saben lo que hacen. Tomar el ejemplo y amar a los que nos odian y nos rechazan cuando predicamos el Evangelio. ¿Vale? Primera frase. Segunda frase. Sí, el tiempo sí me dará, no se preocupen. Lucas 23, volvemos a Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Versículo 39, os leo rápido, ¿vale? San Lucas 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, segunda frase: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si la primera frase, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, representa el perdón a los que nos aman, ejemplo que tenemos que tomar del Señor, ¿qué significa esta segunda frase? Salvación a todo aquel que cree, sin distinción. Miren, los judíos hacían distinción. Los judíos pensaban que la salvación solo era ¿para quiénes? Para los judíos. De hecho, se extrañaban tanto que cuando los gentiles empezaron a recibir la salvación, tuvieron que hacer un concilio en Jerusalén para... Recuerden que Pedro había evangelizado a Cornelio, ese centurión de una compañía llamada La Italiana, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11. Entonces, allí en Jerusalén están con la cabeza que les echa humo. ¿Pero cómo que los gentiles? ¿Cómo que los gentiles? Si la salvación es de los judíos. No, pero Dios también va a salvar a los gentiles. Y no a pocos, a muchos. La salvación no es para el bueno, la salvación no es solo para el justo, la salvación es principalmente para los que se consideran, como dijo Pablo, el primero de los pecadores. Y el que estaba crucificado a su lado lo era.
Entonces, esta frase significa salvación al que cree. Miren, en San Mateo capítulo 27, versículo 44, ese mismo malhechor le estaba diciendo lo mismo al Señor. Oye, sálvate, sálvanos, sálvate, sálvanos. Los dos, dice Mateo, que decían lo mismo. No había distinción. Tanto el uno como el otro le estaban reprochando al Señor. Oye, sálvate, oye, bájanos, oye, haz algo. Estaban pidiendo al Señor varias cosas. En primer lugar, le estaban pidiendo que se bajase. Pero si Jesús se baja de la cruz, ¿qué significa? Que nosotros morimos. Si Él se salva, nosotros morimos en el infierno, eternamente y para siempre. Jesús no podía hacer. Pero que también estaban pidiendo que hiciese una injusticia. Ellos estaban condenados por los hechos que habían hecho. Eran juzgados justamente. Entonces estaban esperando que Jesús hiciese una injusticia. ¿Ustedes han visto alguno de los milagros de Jesús que sea una injusticia? Seguro que Jesús vio ejecuciones, estoy seguro. Durante 3 años tuvo que haber más ejecuciones. Y seguro que el Señor lo vio. Pero no se dice que el Señor salvase a algún ejecutado, o a alguno que estaba siendo ejecutado. El Señor dice que salvó ciegos, mancos, leprosos, endemoniados, resucitó muertos. Pero nunca hizo una injusticia. Nunca. Ellos estaban pidiendo que hiciese una injusticia. Y por otro lado estaban pidiendo que se salvase Él, sin saber que los que seríamos condenados seríamos todos los mortales. Por eso el Señor no lo podía. Este malhechor nos da una enseñanza muy buena. ¿Qué cambió en él? Porque recuerden, las primeras horas dividimos en 3, ¿no? 6 horas crucificado, vamos a tener en cuenta que durante 3 horas aproximadamente, bájate, bájanos, bájanos. Pero en un momento en la cruz el corazón de uno cambia. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué cambió en ese hombre, en ese malhechor? Yo creo que sus ojos cambiaron, su corazón cambió. Miren lo que dice aquí. Uno de los malhechores 39 le injuriaba colgado: si tú eres el Cristo, sálvate, sálvanos. El otro le dice, versículo 40, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Amigo, aquí ha cambiado algo. ¿Saben qué aparece en este malhechor? Una cosa que se llama temor de Dios. Es curioso que suele aparecer en los hombres cuando están a punto de morir. En la vida común, en la vida cómoda, no aparece este temor de Dios. En el pecado, cuando tú estás cometiendo adulterio, no aparece el temor a Dios. Cuando tú estás robando, no hay temor de Dios. Cuando tú estás asesinando, no hay temor de Dios. Cuando tú estás cometiendo cualquier pecado, no hay temor de Dios. ¿Cuándo viene el temor de Dios? Cuando te pillan. O cuando te van a llevar a la muerte. Ahí viene el temor de Dios. Muchos asesinos aparecen, ¿no?, en las noticias cuando han sido, por ejemplo, en Estados Unidos, sentenciados a muerte. Ellos han matado, han violado a mujeres, a niños, tal. Y justo cuando van a ser ejecutados le dicen que sentencia de muerte. ¿Ellos qué hacen? Yo quiero morir. ¿Ahora qué tienen? Temor. Una persona que no ha creído en Dios durante toda su vida, pero está a punto de morir, ¿qué ocurrirá? Es curioso, cuando yo intentaba predicar a mi padre era duro como un pedernal. Predicarle a él era como tirarle piedras a una pared, ¿no? No le influía. Pero qué curioso. Yo siempre le intentaba predicar, incluso en el hospital, cuando él estaba con su oxígeno, con sus cosas, y él decía, no, aquí el cielo, aquí la tierra, aquí la gloria, aquí todo, el diablo va adelante. Siempre tenía una excusa para decirme, pero no arrodillarse a los pies de Cristo. Pero 2 días antes de morir, con un pañal, imagínense ya los hombres cuando nos ponen un pañal, ya eso es como indignante, que te pongan pañal. Ya sabiendo que era su fin, en el hospital, una de las frases que me decía siempre, este es mi fin, este es mi fin, este es mi fin, él ya veía que llegaba a su fin. Pero fue cuando ya se vio con pañal, ya se vio porque uno sabe cuando ya está viejecito cuándo le toca. Cuando tuvo que arrodillar su corazón al Señor. Cuando yo le dije, ahora sí crees en Dios, sí. Ahora crees que Jesucristo ha perdonado tus pecados, sí. Ahí ya no salían las palabrotas que me decía, ya no salían. Por eso, lo que hubo aquí en este hombre es lo que hubo en mi padre y lo que ha habido en muchos. Temor de Dios en el último momento. Pero recuerden, esto no es un ejemplo para seguir, porque a lo mejor Dios no te da ese último momento. Hay mucha gente que muere en un instante y no te da tiempo para el arrepentimiento.
Por eso el temor de Dios es tan importante. Proverbios 19:23 dice que el temor de Dios es para vida. Tú solo puedes recibir la salvación si tienes temor de Dios. Recuerden también Cornelio, en el capítulo 10 dice que él era temeroso de Dios. No era salvo, pero era temeroso de Dios. Por eso Dios le envió a Pedro para que le predicase el Evangelio. ¿Por qué predicamos en el seminario el cuarto día del pecado? Pecado, infierno, muerte, destrucción, castigo, juicio. ¿Por qué? Porque tiene que haber temor de Dios en tu corazón. Porque si no hay temor de Dios en tu corazón, tú no vas a clamar a Dios. No le vas a buscar. Y es lo que estaba haciendo este hombre. En primer lugar, tuvo temor. Temor de Dios. Por eso le dijo al otro, ¿ni en esta situación tú temes a Dios? Eso le dijo al otro, oye, ¿tú no temes a Dios ni estando así como estamos? ¿Ni en este momento tú temes a Dios? No, no tenía temor de Dios. Era malvado. En Dios dio temor. Él reconocía sus pecados. Dice, nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Qué dice Proverbios 18:13? El que cubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Él los confesó allí en la cruz. Yo merezco todo esto porque yo hice. Por eso yo recibo un justo juicio. Nosotros morimos porque lo merecemos. Pero también otra cosa que reconoció, no ha hecho nada malo. Él conocía a Jesús. Ningún mal hizo. Él reconoció al santo y lo llamó. Porque Jesús también dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y le dijo, Señor. No le dijo, oye tú, ¡ey! Nazareno. No, le dijo, Señor. En nuestras palabras, amo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le responde el amo? Miren, él le pidió muy poco. Acuérdate. Él le pidió muy poco. Acuérdate. Tenme en tu memoria. ¿Y qué le dijo el Señor? Oh, ¡qué regalazo! ¡Qué regalazo! De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el lugar de consuelo, en el paraíso. Yo creo que aquellas palabras fueron como una anestesia para su dolor. ¿Saben que él murió? Le partieron las piernas y él murió ¿cómo me sale la palabra? Asfixia. Asfixiado, ¿sí? Porque la crucifixión era muerte por asfixia. Colgado así, tus pulmones se cierran, tu caja torácica se cierra, te cuesta respirar, pero tarde o temprano tus fuerzas flaquean, tus piernas se agotan y tú vas muriendo lentamente. Pero aquellos tenían que morir rápido, por eso dice que les partieron las piernas, por las rodillas. Ya no había como sujetarse, así, agónicamente, lentamente. Pero seguro que su dolor fue mitigado por esas palabras que hoy estarás conmigo en el paraíso. De hecho, hay luego se lo recomiendo que lo vean en YouTube, una alabanza que se llama Glorioso Intercambio. Es un dibujo animado, representa a ese malhechor. Y como cuando él muere, abre los ojos y ya se encuentra en el paraíso con el Señor. El glorioso intercambio. Él murió en su lugar. Él murió en nuestro lugar. Él murió para que nosotros vivamos. Él que dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cuál es la palabra del Señor para nosotros hoy? Por eso cuando preguntamos después del seminario, si tú mueres hoy, ¿dónde estarías mañana? ¿O dónde abrirás los ojos? ¿Y la respuesta qué tiene que ser? Uy, es que no sé, es que... Así hay algunos, por favor. Si tú mueres hoy, te pasará como estarás conmigo en el paraíso, estarás conmigo en el reino de los cielos. Esa es la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Recuerden, salvación a todo aquel que cree en Él. Somos salvos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Vamos a buscar este pasaje. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Van a leer los hombres. Machotes. Eso de pelo en pecho y voz de...
O de gallo, mañanero. Lean conmigo, por favor. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estas son palabras de Pablo. Palabra fiel, digna de ser recibida. ¿Por quiénes? Por todos. ¿Qué palabra fiel y digna es esta? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el 1433. No, yo soy el primero, yo soy el número uno, yo soy el peor de todos los pecadores. Y escuchen, Pablo no era tan pecador como nosotros. Él tenía menos en cantidad, cuantitativamente, tenía menos pecados que nosotros. Cualitativamente, de calidad, el pecado es pecado. Todos somos pecadores, pero Pablo reconocía que él era el peor de todos los pecadores. Este es el propósito. Entonces recordemos, hermanos, que el Señor nos perdonó. Pero nosotros, como este malhechor, debemos reconocer que nosotros, la muerte era lo que merecíamos, pero que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y Él nos llevará, ¿a dónde? Al paraíso, al reino de los cielos. Ese es el lugar de gozo, el cual esperamos con gloria. Tercera frase. Ahora ya vamos a cambiar de evangelio. Nos vamos al evangelio de Juan. San Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera frase que Jesús dijo en la cruz. Tiene que ver con su amor y con su provisión. San Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Jesús en la cruz. No diciendo, ay, voy a morir, no quiero morir. Así algunos mueren, no quiero morir, no quiero. Así. El que dijo, ve al discípulo que él amaba. ¿Quién era? Juan. Su madre, miren, era el único que había demostrado valentía para seguir al Señor. Todos los demás habían huido vilmente, cobardemente. El Señor ve a su madre, el Señor ve a Juan, al discípulo que él amaba, y que le dice, madre, ahí tienes hijo, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. El resultado dice que desde aquel día él la recibió en su casa. ¿Qué pasa? ¿Que María se quedó la pobrecita? Viuda, sin hijo. Algunos piensan así, ¿no? Que se quedó sin hijo, ya no tenía nadie. No, falso, error. En primer lugar, debemos entender que Jesús, como siempre nos muestra en su vida, como Él siempre nos muestra tal y como Él es, siempre se preocupa por los demás. Él no mira su dolor, Él no está viendo su sangre que se está derramando, su vida que se está marchando. Él no está en su sufrimiento, Él está mirando empáticamente en el sufrimiento de aquella que lo ama. ¿Por qué? Porque ella lo había parido, ¿no? Qué dolor más grande, ¿no? Un padre ver morir a un hijo. Hay quien dice que los padres nunca deberían ver morir a los hijos, que la ley natural es que los padres mueran antes que los hijos. Desgraciadamente hay muchos padres que entierran a sus hijos. Tiene que ser muy doloroso, no quiero experimentarlo. Pero el Señor no está mirando por él, está mirando por su madre, por el dolor de su madre. Y Él siempre mira por el dolor ajeno, no mira en su dolor. Eso también lo tenemos que aprender nosotros. Porque tenemos la tendencia esa de mirarnos y decir, es que mal estoy, que yo, a mí. Cuando hay gente que está muchísimo peor. Muchísimo peor. Y que necesita más amor. Y aunque no sea el caso, debemos aprender del Señor, no mirarnos a nosotros mismos, sino por lo de los demás. No miréis por vosotros, mirad por lo de los demás.
Y sobre todo debemos entender, María tenía más hijos. Miren, en Mateo capítulo 12, 46, 47, Mateo 13, 55, 56, San Juan capítulo 2, versículo 12, San Juan capítulo 7, versículo 3 al 10, nos habla en varias ocasiones. Luego también en Hechos también aparecen, Jesús tenía hermanos y Jesús tenía hermanas. María no se iba a quedar viudita y solita, no. María tenía hijos. ¿Quieren que busquemos algún pasaje de estos para que salgan de dudas? Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 46. Yo sé que en la Iglesia Católica enseña, no, María solo tuvo un hijo, Jesús. Pero no, Mateo capítulo 1, cuando habla de la relación de José y de María, dice que José no conoció a su mujer hasta que le dio a luz su hijo. El verbo conocer significa tener una relación íntima con María. Después de que María dio a luz a su hijo y pasaron un tiempo, no sé cuánto, pero ya José tuvo relaciones matrimoniales, sexuales, conyugales con su esposa María. Y María tuvo más hijos y más hijas. Porque era una mujer. Mateo capítulo 12, por ejemplo, versículo 46. Está Jesús predicando. Mientras él aún hablaba, la gente aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera, su madre y sus hermanos. Y le querían hablar y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos estaban afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, les dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Yo predicándole a un compañero católico le dije, es que Jesús tuvo hermanos, es que María tuvo más hijos. No, es que cuando habla de hermanos habla de los discípulos. No, mira aquí habla de discípulos que estaban con Jesús y luego de madre y hermanos que estaban en la puerta. No, serían sus primos. ¿Qué primo? No. Primo eres tú que no quieres aprender, que no quieres entender. Mateo 13, 55. Mateo 13, 55. ¿No es este el carpintero? ¿Quién es este? Jesús. Cuando están escuchando los que están predicando donde él vivía, en Capernaum, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No está su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Sus vecinos decían, pero oye, ¿no os acordáis de este? Si es el hijo del carpintero. ¿No? Como en tu barrio o en tu pueblo, ¿cómo te conocían? En los pueblos normalmente tienes los motes, ¿no? Este es el hijo de la tomata, este es el hijo de la panchina, este es el hijo del... ¿Sí, no? Pues este es el hijo del carpintero, están con nosotros sus hermanos. Y dice los nombres, Jacobo, José, Simón, Judas. Jacobo es Santiago. La carta de Santiago no es otra carta del medio hermano del Señor. Recuerden, son hermanos por parte de madre. El padre de Jesús es el Señor, es Dios. Pero de ellos el padre era José. Eran medio hermanos. José, Jacobo, Simón, Judas. Tu otro hermano Judas, ¿no? Ahí está. Pero el Señor, cuando dice a María, madre, ahí tienes a tu hijo, ya Juan le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, lo que está dándoles es, aparte de ánimo a ellos en ese momento de sufrimiento, está diciendo, os sigo cuidando y os sigo proveyendo. Os sigo cuidando, yo sigo proveyendo, aún en la cruz. Recuerden Mateo 28 cómo termina la gran comisión. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús en cualquier momento, sea en la muerte, sea en la vida, sea en la gloria, siempre tiene cuidado de nosotros. Y eso es una bendición y eso es una esperanza. Eso es un aliciente para la vida de todo cristiano. Que el Señor tenga cuidado de nosotros y que no mire lo suyo propio, sino que mire lo nuestro. De verdad es un gran aliciente para la vida cristiana. Cuando el libro de Hechos nos enseña cómo vivían la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, ¿saben dónde estaban ellos? El aposento alto, le llaman, ¿no? Donde recibieron el Espíritu Santo. ¿Saben de quién era la casa? De Juan. De Juan. María estaba allí. Los hermanos del Señor estaban allí. Por ejemplo, San Juan capítulo 7 habla de que estos hermanos de Jesús le dijeron, oye, ¿por qué no te vas a Jerusalén a hacer los milagros que haces, esas señales que hacen? Se burlaban de los milagros que Jesús hacía. Miren este pasaje, San Juan 7. San Juan capítulo 7. Versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, los otros hijos de María, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, ven, discípulos por un lado, hermanos por otro. Los discípulos no son hermanos, ¿vale? Para que vean, tus discípulos vean las obras que haces.
porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquellos que habían crecido de niños con él, habían peleado, le habían pinchado, habían jugado al escondite con él, no creían en él. Pero él creía en ellos. Por eso después él lo utilizó como verdaderos discípulos. Entonces, hermanos, para terminar esta tercera frase, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Qué significa? Cuidado y provisión. Él nos cuida, Él nos protege. Y Él nos protegerá siempre y nos cuidará siempre, porque Él cuida de aquello que ama. Y nosotros somos un objeto precioso de su amor. Siguiente, cuarta. Mateo, capítulo 27. Venga, hermanos, voy a acelerar, ¿vale? Venga, Mateo, capítulo 27. Versículo 45 al 46. San Mateo 27. ...45 y 46... ¿Lo tenemos? Vamos a leer juntos. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 del mediodía, escuchen, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que fue cuando Jesús murió, hubo tinieblas sobre la tierra. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué pasó en esa hora novena? ¿Qué ocurrió allí? Se lo digo. Esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes dónde aparece? En Salmos capítulo 22. El rey David la menciona en ese Salmo 22. Es un salmo que la mayoría de él nos habla de la muerte del Mesías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En aquel momento, esa frase Jesús la dijo, ¿saben por qué? Para que nosotros sepamos en qué momento Dios cargó el pecado de nosotros en Él. ¿Saben por qué? Porque en un momento, en la cruz, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue en aquella hora novena cuando Dios cumplía Isaías 53, 6, si mal no recuerdo, cuando dijo: y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53. Si lo quieren buscar bien, si no, no pasa nada. Ya lo sé que han dormido una hora menos. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y cuándo hizo esto? Miren, Isaías 700 años antes de Cristo, 700 años, pero el profeta ya estaba hablando en tiempo pasado, él ya cargó. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 38, versículo 17, el rey Ezequías dice: amargura grande me vino. ¿En qué? En la oscuridad. Mas echaste sobre tus espaldas todos mis pecados. Eso dice la palabra. Dios cargó todos los pecados del mundo. ¿En quién? En su Hijo. ¿Cuándo? A la hora novena. Cuando había tinieblas. Y Jesucristo fue hecho por nosotros maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Lo que ocurrió en aquel momento. Y lo que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces nosotros nos sentimos así, ¿no?
como que Dios nos ha desamparado. Nos va mal, la economía va mal, la salud va mal, la familia va mal. Dios, me has desamparado. Dios, ¿no estás? ¿Acaso? No, Dios está. Lo que pasa es que Dios está tratando con nuestro carácter y con nuestra personalidad para que veamos verdaderamente lo importante, que es que Él está siempre con nosotros. Pero ¿saben qué ocurrió? En un momento en la historia eterna de Dios, en un momento, miren, cuando Dios creó todas las cosas, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Esa palabra Dios es en el hebreo Elohim. Elohim es una palabra plural, pero con un verbo en singular. Creó. En el principio, dioses creó los cielos y la tierra. Lo podríamos así traducir, para que me entiendan. ¿Qué significa? ¿Que Dios es plural? No, hay un solo Dios. Pero que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es el misterio de la Trinidad. Que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Pero que el Padre no es Hijo, que el Hijo no es Padre, que el Espíritu Santo no es Padre ni Hijo. ¿Entienden? No, no lo entienden. No se puede entender. Agustín de Hipona contaba, San Agustín, como le conocen algunos, contaba esto que le ocurrió a él. Dice que un día estaba en la playa pensando en la Trinidad, misterio de la Trinidad. ¿Cómo es esto? Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, pero tres naturalezas, tres personas. ¿Cómo es esto? Y dice que escuchaba a un niño que estaba jugando en la arena, tenía un agujerito en la playa y estaba metiendo con un cubo agua del mar en el hoyo que había hecho. Y cogía el cubo, lo llenaba de agua y lo metía en el hoyo que había hecho en la playa. Y le dijo Agustín al niño, oye niño, ¿qué haces? Y dice, estoy metiendo el agua del mar en este agujero. Agustín le dijo, eso es imposible. Tú no puedes meter todo el agua del mar en un agujero tan pequeño. Y el niño le dijo a Agustín, igual es imposible que tú tengas la mente de Dios en una mente tan pequeña. Tú no puedes conocer cosas de Dios en un cuerpo humano, ¿no? No podemos entender las cosas de Dios. Muchas de las cosas de Dios no se pueden entender, por eso Dios no las dice. El misterio de la Trinidad es algo que nosotros no podemos entender con una mente que tiene de 12 a 8 centímetros de tamaño, ¿no? Nosotros podemos entender cosas pequeñas porque tenemos mente pequeña. Después conoceremos todas las cosas. Como dice Pablo, después conoceré como fui conocido. Después entenderé más. Pero en este momento yo no puedo entender cómo Dios son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero eso sí. Pero escuchen, vuelvo a Génesis 1. En el principio, Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo, crearon el cielo y la tierra y todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que desde la fundación del mundo y desde la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado juntos, siempre, indivisibles. Pero, Cristo nace. ¿Dios está con Él? Sí. Cristo es bautizado, el cielo se abre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? El Padre está con Él. Jesús dice que después de ser bautizado fue al desierto, donde durante 40 días fue tentado por Satanás. Pero terminan los 40 días y ¿qué ocurre? Que también el cielo se abre. ¿Sí o no? Sí. Los ángeles le sirven al Señor. Dice que también en otra ocasión Él se transfigura, cambia de forma en lo alto de un monte. Dice la Escritura que Él parecía como un relámpago. Y aparecen juntamente con Él Elías y Moisés. Pedro, con su necedad de hombre, bueno es para nosotros estar aquí. ¿Hacemos 3 tiendas de campaña? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice, porque no sabía lo que decía. Estaba diciendo una tontería. Estaba comparando a Moisés y a Elías con el Hijo de Dios, con Dios. Pero dice que también en ese momento una palabra sale del cielo, se abre el cielo y una voz se escucha, este es mi Hijo amado, a él oíd. El Señor Jesucristo en el monte, en Getsemaní orando, en sufrimiento, dice que vino un ángel a consolarle. El Padre nunca le abandonó, nunca le dejó, nunca le desamparó. Amigo, pero llega ese momento, hora novena, en la cruz, ¿qué ocurre? El Señor sintió lo que nosotros sentíamos cuando no teníamos a Cristo, soledad. Por eso Él clamó, Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren si es grave el pecado. Miren, escúchenme por favor. Miren si es grave el pecado. Que el Creador Todopoderoso del universo tuvo que, voy a decirlo de esta manera, desconectarse de su naturaleza plena,
Una parte de todo su ser tuvo que desconectarse de la otra. El Padre y el Hijo se separaron por un momento. ¿Para qué? Para que el Hijo fuese hecho maldito. ¿Cómo puedo entender yo esto? Es cambiar a tu Hijo amado por el peor de tus enemigos. Pero es el mismo. Es el mismo. Y tú le tienes que derramar toda tu ira sobre él. ¿Entienden lo que ocurrió en aquella cruz? No fue el látigo, no fue el martillo, no fue el clavo, no fue la corona de espinas. ¿Saben qué fue? La ira de Dios derramada sobre su propio Hijo. Nadie la vio, pero Cristo la sintió, la ira. ¿Ustedes han sentido la ira de Dios? Ni por asomo. Lo que ocurrirá en el juicio de Dios será la ira de Dios. Lo que llevó Cristo por nosotros fue la ira de Dios. Lo que Él cargó fue la ira de Dios, porque Él fue hecho maldito a los ojos de Dios. Sobre su Hijo amado, Él tuvo que mirar para otro lado y derramar el cáliz de su ira, porque la Escritura dice que Dios tiene su ira en copas, y lo derramó sobre su propio Hijo. ¿Entienden? Dios desamparó a su Hijo para no desampararnos a nosotros. ¿Han visto alguna vez el vídeo? No, el puente. El puente. Esa historia de un operario que levantaba el puente cuando los barcos pasaban por el río y luego bajaba al puente porque por ese puente pasaba un tren. La película que se llama The Most, el puente. El tren se salta el semáforo en rojo, ¿verdad? El maquinista había levantado el puente está levantado, pero el tren viene a toda velocidad. Su hijo que está ese día con él ha ido a pasar el día con su papá querido, pero el niño ve, papá, que viene el puente, o sea, que viene el tren muy rápido. El padre no se entera, el niño va, hay una maquinaria manual, activa la maquinaria manual, pero se cae para adentro. Él no llega a bajar el puente, cae a la maquinaria, al engranaje. En ese momento lo ve el padre, viene el tren, mi hijo ha caído ahí, ¿qué hago? Él tiene la mano en la palanca. Si baja la palanca, su hijo es aplastado por la maquinaria. Si no bajo la palanca, todos los que vienen en el tren mueren, porque el tren descarrilará, caerán en el río y todos morirán. ¿Qué hago? ¿Qué harías tú? El otro día se lo puse a mis alumnos en el colegio. ¿Saben qué me dijeron todos? ¡Qué tonto! Cuando vieron que el maquinista bajaba la palanca y su hijo moría por culpa de ellos decían, yo no haría eso. Digo, nadie lo haría, cielo. ¿Tú qué harías? ¿Qué harías tú en tu lugar, en su lugar? ¿Salvarías a desconocidos en detrimento de tu hijo amado? Yo creo que la mayoría de nosotros no bajaríamos la palanca. Ahí se apañes, yo voy a por mi hijo amado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos capítulo 5, versículo 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor del Padre es tan grande que Él sacrificó a su propio Hijo amado, bajó la palanca del juicio y el Señor fue por nosotros torturado, lacerado, ejecutado. Y fue desamparado por el Padre. Esto ocurrió en la cruz. ¿Por dónde vamos, hermanos? Por la quinta ya, ¿no? San Juan 19. San Juan 19. San Juan, capítulo 19, versículo 28. Esta frase es más corta, pero no por ello menos importante. San Juan 19, versículo 28. San Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. ¡Wow! Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué profundidad de frases, ¿no? Tengo sed. Bueno, me he dejado la de cierto estarás conmigo en el paraíso. Esa también, ¿no? Esas cuatro muy profundas, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Nada que ver, ¿no? Parece que no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver, mucho que ver. Ese tengo sed, ¿qué significa? Soy hombre. Soy hombre. Hijo de hombre, despreciado. La humanidad de Cristo. San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No un Dios, como dicen los testigos de Jehová. El Verbo, el Logos, la palabra, era Dios. La palabra de Dios es Cristo. La palabra encarnada, dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito, del Hijo de Dios. ¿Así no? Hecho en justicia y en verdad. Aquel tengo sed, estaba diciendo el Señor, soy hombre. Soy humano. Filipenses 2, versículo 5 al 8. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Que Él, no teniendo como cosa que aferrarse, ser igual a Dios, tener la deidad de Dios, ser Dios, dice, no lo tomó como cosa a la que se aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y siendo hombre, dice que ¿qué? Que se despojó a sí mismo y tomó la muerte de cruz. Miren, era necesario para el perdón de los pecados que el que muriese fuese hombre. Y era necesario para perdonar todos los pecados que el que muriese fuese Dios. Porque Dios era 100% hombre, 100% Dios. No es que fuese 50% hombre, 50% Dios. No, era 100% Dios. Por eso podía hacer milagros, prodigios, decirle a uno tus pecados te son perdonados, levántate, Lázaro sal fuera, resucitar muertos, eso solo lo puede hacer Dios. Pero era hombre. En San Juan capítulo 4, la mujer samaritana, él dijo que tenía sed también. Pero ahí dejó la sed por un lado, por un momento le dijo la mujer samaritana, ve a tus paisanos y diles que vengan para que yo les dé el agua que cualquiera que al beber no tendrá sed jamás. Pero aquí el Señor en la cruz tuvo sed. Enseñó que él era débil en el cuerpo humano, que había decidido voluntariamente, escuchen, voluntariamente él decidió hacerse hombre. Yo cuando explico esto, por ejemplo, en los niños digo, es como si tú te hicieses voluntariamente cucaracha para salvar a las cucarachas. O te volvieses voluntariamente gusano para salvar a los gusanos. ¿Tú lo harías? No, nadie lo haría. ¿Quién se haría piojo para salvar a los piojos? Nadie. El Señor, Dios el Todopoderoso, se hizo criatura débil, pequeña, para salvar a los hombres. Tengo sed. Miren, en una ocasión dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Eso era como un tipo de analgésico. Eso es para mitigar un poco el dolor. Pero dijo Cristo, no quiero. Ese no bebió. ¿Saben por qué? Porque ese tipo de analgésico también te anestesiaba. Y el Señor tenía que estar en sus cabales, en su 100%, para decir cada una de esas frases. Él no quería dejarse nada en el tintero. Y este sed también, ¿saben qué estaba enseñando? Tengo sed, soy débil, soy hombre. ¿Saben por qué? Porque no hay otro hombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero tiene que ser un hombre. ¿Quién? Yo. Un hombre. Cristo Jesús. Porque hay un solo mediador entre Dios de los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Primera de Corintios capítulo 15 dice que por un hombre entró el pecado, Adán. Y por un hombre, ¿qué? La justicia entró al mundo. ¿Qué hombre? El hombre con mayúscula, el Hijo de hombre con mayúscula. Cristo es hombre. Y al decir tengo sed, también estaba preparando su boca, ¿para qué? Para pronunciar las últimas frases importantísimas, la sexta y la séptima. ¿Ustedes saben que cuando se pierde mucha sangre la boca se te queda seca? Yo cuando tuve el accidente de tráfico no quería nada, solo agua, 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 agua. Además, siempre dicen, se lo digo, cuando alguien tenga un accidente y esté perdiendo mucha sangre, por favor, no le den agua. ¿Por qué? Porque si lo tienen que operar, puede haber un problema. Por eso cuando las operaciones dicen no puedes beber ni agua.
Pues conmigo cometieron una negligencia, me dieron mucha agua a beber en un ambulatorio. Yo llegué a un ambulatorio, creo que era en Pastrana, no sé qué pueblo era, y yo tengo sed, la boca seca, mi brazo echando sangre, ¿no? Me bebieron como 2 o 3 vasos de agua, yo... La boca parecía que tenía llena de arena. Cristo estaría así, estaba perdiendo mucha sangre. Él dijo, tengo sed, en su debilidad, en su humanidad, tengo sed. Yo soy hombre, no soy... Aquí no está el Dios todopoderoso, soberano, que no se inmuta, no. Aquí está el hombre débil, el siervo de Dios. El siervo, como dice Isaías, el siervo sufriente. Él tomó el agua, o sea, el vinagre, ¿no? Ahí. Aquí relata Salmo 69, vamos a buscar Salmo 69.1. 69.21, perdón. Salmo 69.21. Salmo 69.21. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué le dieron a beber al Señor en una esponja? El vinagre. ¿Saben qué era el vinagre? El vino peleón que tomaban los romanos. Eso es el vino que bebían los romanos, no era vino del bueno, era vino malo, vino de soldado, el vino peleón que se le llama, ¿no? Que bebes y te da por pegarte con la gente. Al Señor le dieron vinagre, vino de mala calidad, vino de los soldados, en su sed, porque tenía algo que decir. Quinta palabra, tengo sed. Representa la debilidad, la humanidad de Cristo, y también necesitaba decir las últimas palabras. Sexta, San Juan capítulo 19, vamos a buscar, nuevamente San Juan 19, versículo 30. San Juan 19, versículo 30. ¿Ya lo tenemos? Sí. 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, tengo sed, le dan vinagre, él tuvo tomado ya el vinagre, dijo, tetelestai, esa palabra, consumado es. He wishim, dice en el hebreo, he wishim, tetelestai en el griego, tetelestai, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué parece esta frase como la última? La Escritura nos enseña que hay otra, que es última, que vamos a ver. Pero aquí dice, consumado es. ¿Qué significa este consumado? Consumado es. Está todo hecho. Esta expresión aparece en 3 ocasiones en la Biblia. A ver si adivinan cuándo. Consumado es. Génesis. Dios terminó toda obra. Consumado y se sentó. Consumado es. Apocalipsis. Cuando ya todo juicio se ha llevado a cabo, cuando el Señor cuando todo restaurado, consumado es. Aquí en esta escritura, cuando Cristo dice que ha bebido ya su último trago, Él ve que ya quedan minutos de vida en su ser, carnal, mortal, humano, y que dice, ahora sí, está todo pagado. Todo está cumplido. Consumado es. Terminado. ¿Qué significa? ¿Están todos los pecados pagados? ¿Todos los pecados perdonados? Sí. ¿Está toda la obra de la cruz terminada? ¿O tengo que hacer yo algo? Este es un problema que tienen muchos cristianos, que creen que todavía falta algo. Sí, el Señor hizo su parte, ahora tengo que hacer yo la mía. No, error, falso. Consumado es significa consumado es. Pagado, saldado, terminado, hecho, caput, finish. ¿En qué idioma te lo digo? Ten, inglés, se acabó. Consumado es. ¿El qué se ha terminado? El sufrimiento. Ay, ya por fin muero, descanso. No, ese consumado es no es. Ese consumado es está el plan, el propósito, la redención se ha llevado a cabo. Hasta aquí, todo terminado. Eso significa que ya no hay nada ni nadie que pueda hacer algo para ¿cómo diría? Nadie puede destruir ya esta obra, ya está terminada.
Es la obra de salvación, que viene solamente por creer eso mismo, que Él hizo la obra, consumado es. ¿Qué terminó ahí? Consumado es las ofrendas, consumada es el traer animales para la muerte, para el perdón de los pecados. Terminó, ya no hay nada que puedas tú hacer, ya lo he hecho yo en tu lugar. Eso significa consumado es. El poder de Satanás también consumado es. ¿Qué dijo Cristo cuando resucitó y se apareció a los discípulos? Paz a vosotros. Shalom. Ahora hay paz. Antes que había pleito, antes había pelea con Dios, pero ahora hay paz para con Dios. La obra ha sido terminada. Toda potestad he recibido del cielo y de la tierra. ¿Entienden eso? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Recuerden, hasta antes de su muerte, Él tenía la autoridad del cielo, pero no tenía la autoridad de la tierra. Recuerden Mateo capítulo 4, Lucas 4, hablan de las tentaciones, y una de esas tentaciones, Satanás le dice, lo lleva al monte alto, le dice, ves todos estos reinos, yo a ti te los daré, si postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados. ¿Estaba mintiendo Satanás? No, ahí no estaba mintiendo. Qué cosa más rara, pero ahí estaba diciendo la verdad. Los reinos de la tierra fueron entregados todos a Satanás. Por eso a él se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. O el príncipe de este mundo, como Jesús mismo dijo en San Juan capítulo 16. Ahora el príncipe de este mundo es juzgado. El príncipe de este mundo, autoridad en este mundo. Pero cuando Cristo muere, cuando Cristo consumado es, ¿qué significa? Yo recupero la autoridad de la tierra, porque era del gobierno de Satanás. ¿Ahora quién gobierna? Cristo. Cristo gobierna ahora en esta tierra. Lo que pasa es que a Satanás se le ha permitido por un momento poner en orden sus asuntos antes de que sea destruido. Pero consumado es y consumado está. Por último, última frase del Señor Jesucristo que aparece en el texto que hemos leído hoy, principal, Lucas 23. Sexta frase, consumado es. Séptima y última, Lucas 23, versículo 44 al 46. Vamos a leer juntos. Lucas 23, 44 al 46. Entonces, ¿desespero? Venga. Lucas 23, les he dicho que dejen en marcapáginas. Son unos desobedientes. Lucas 23, versículo 44 al 46. ¿Ya? Leamos juntos. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La última palabra no fue consumado es. La última palabra fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa esta última palabra? Lo que puede decir cualquier hombre. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben quién dijo también estas palabras antes de morir? Esteban. Sí, Esteban, cuando estaba siendo apedreado por los judíos. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que él siendo apedreado, antes de ser apedreado, vio el cielo abierto, a Jesucristo sentado a la diestra del Padre con poder, con gloria. Empezaron a tirarle piedras y a punto de morir Esteban, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras son las que deben adornar vuestra muerte. Yo no sé el día de mi muerte, ni la manera, ni el lugar. Pero le pido al Señor que me dé tiempo para decirle estas mismas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la guinda del pastel del sufrimiento del Señor. Pero como siempre Él había estado unido al Padre, y como siempre Él está unido al Padre, porque el Padre y Él son uno, lo único que puede decir, Señor, la última frase como humano, luego se resucitaría, hablaría más palabras, pero ya como divino, como humano, Él se entrega su espíritu al Padre para que se unan una vez más el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, vuelvan a ser uno, como lo eran, y hacernos entender a nosotros
que como dijo a los discípulos, yo vuelvo al Padre. Miren, eso nos llama a que nosotros en esta vida debemos de vivir como Cristo vivió, de prestado, ¿no? Él nació en un lugar prestado, en una posada, ¿sí? Sí. Él no tuvo nada suyo. La cruz no era suya. El lugar donde lo enterraron, el sepulcro, no era suyo. El pollino donde montó para entrar en Jerusalén no era suyo. Él vivía en Capernaum en una casa alquilada. Él no tenía nada, porque sabía que en este mundo no merece la pena tener nada. Entonces los cristianos debemos vivir de esa manera, como de prestado. En este mundo somos, ¿cómo? Peregrinos, viajeros, de paso. Y que cuando nosotros vayamos a morir, debemos entender que volvemos a casa. Volvemos a casa. Padre, voy. En tus manos entrego mi espíritu. No mi cuerpo, ¿qué? Mi cuerpo va a morir, va a ser sepultado. Yo no puedo entregarte. Padre, toma mi cuerpo. No, mi cuerpo no. Mi cuerpo, los gusanos. Gusanos, ahí tenéis mi cuerpo. Buen provecho. Bon appetit. Y por eso me cuido bien, para que mis gusanos no se quejen de mí y digan, este se ha cuidado bien y nos ha dejado un buen banquete final. Esa es la guinda del pastel del mortal. Un buen banquete durante meses, durante años, para los gusanos que saldrán de ti mismo. Pero lo que entregamos al Padre, ¿qué es? Mi valiosa alma, mi valioso espíritu, en tus manos lo encomiendo. Donde mejor están, en las manos del Padre. Con esto termino. Estas frases, recuerden, son palabras para nosotros hoy en día. Desde el perdón a los que no saben porque no saben lo que hacen, hasta Padre, que en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada una de ellas son importantes y debemos recordar que cada una de ellas Cristo las dijo no para la prensa, no para que apareciesen aquí como para adornar, no, son mensajes, son enseñanzas, porque todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y el Señor no quería dejarse nada sin decir, que no mereciese la pena. Hasta el tengo sed, hasta el tengo sed. Entonces, aprendiendo de estas 7 frases, nosotros aprendemos también cómo vivir y cómo morir como el Señor. ¿Saben qué? Porque nosotros, como dijo Pablo, cada día muero. Nosotros cada día debemos morir. Cada día debemos perdonar a la gente porque no saben lo que hacen. Cada día debemos cuidar a los demás como el Señor cuidó de su madre, tu hijo, tu madre. Debemos ocuparnos de salvar almas a cualquier malhechor que nos encontremos. No busquen buena cara a una buena persona para salvarla. Uy, tienes cara de bueno, vete a la iglesia. No, busca al más malo, busca al peor, porque será que mejor pueda recibir la palabra de Dios. No podemos hacer acepción de personas. Entonces, el Señor nos está enseñando cómo vivir y cómo morir como Él. ¿Vale, hermanos? Entonces, terminamos aquí y les animo a que sigan viviendo esta vida cristiana que para cualquier mortal es una vida que es desdichada, pero para nosotros es una vida que merece la pena. ¿Vale? El domingo que viene no vamos a estar aquí. Si alguien viene, si no vienen al retiro, no vamos a estar aquí. Pero los hermanos que no vayan al retiro, o las personas que no vayan al retiro, vamos a dejar preparado algo para que vengan a reunirse, ¿vale? Para escuchar la palabra. Intentaremos que sea en directo, y si no es en directo, pues un vídeo de predicación, ¿vale? Pero intentaremos que pueda ser en directo, para que escuchen la misma palabra que estemos escuchando los que vamos al centro de retiro, ¿vale? Vamos a orar y terminar aquí. Te damos gracias, Padre, por tu palabra nuevamente. Sin ella nosotros no estaríamos aquí. Sin tu palabra nosotros no podríamos, Señor, ir allí, ir contigo al reino de los cielos. Es tu palabra la que nos da vida, la que nos sostiene, nos mantiene, nos edifica, nos purifica, nos ayuda, nos alinea, Señor, en tu pensamiento, en tu corazón, en tu misericordia. Por eso te pedimos, Señor, que guardes esta palabra en nuestro corazón, que guardes a fuego grabado en nuestra piel, en nuestra alma, tu palabra de vida. Ayúdanos a que cada día nos podamos parecer más a nuestro Señor Jesucristo, hasta en su muerte, Señor. Él tuvo bellas palabras hasta el final. Que nosotros no seamos como cualquiera de los mortales, con queja, con murmuración, con rechazo, sino que vivamos, Señor, agradándote a ti en todo, porque para ti es toda la gloria y toda la honra, Señor. Y te damos gracias por tu palabra y por tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nosotros, y en Él oramos en su nombre, en nombre de Jesús. Amén y amén.